gran enrojecimiento, miren el gran compromiso de las mucosas y la conjuntiva. Y miren, ¿no? Se ve un niño en un grave estado de salud, ¿no? Es el famoso niño apaleado. Acá vamos a ver más lesiones para que nos damos cuenta, ¿no? Miren, las lesiones que tienden a juntarse, ¿no? Puede ser la encarnación de las perineo, vamos a ver cómo tienden a juntarse. Entonces, acá yo he tomado todas las fotos, revisando las fotos de sarampión que hay en la web. Las que están en el manual de Merck son las mejores, las que tienen mejor resolución, ¿no? Eso les recomiendo que ahí está la cita para que las puedan ver, ¿no? Me parece que son las más claritas, las que mejor toman tiempo, para que las vean, porque es importante que puedan diferenciar las lesiones de sarampión. Ahora, este es un niño de raza negra, ¿no? Es un poco más difícil en o sea, un niño de piel oscura es un poco más difícil ver la presencia de lesiones, pero igualito vamos a lograr identificarlo, ¿no? En la zona retroauricular, todo el cuerpo. Entonces, esto es importante observar, ¿no? Observar las lesiones de sarampión, ¿no? No son las lesiones de la varicela. En la varicela vemos pápulas, vemos vesículas y vemos costras y todo al mismo tiempo. O sea, no hay forma de confundirse. Entonces, cuando vemos a un niño que puede tener sarampión, entonces lo primero que tenemos que hacer es revisarle la boca. Entonces, cuando le revisamos la boca, vamos a ver lesiones muy parecidas, que es el enantema, que se ve en el sarampión, ¿no? Y le miramos el carrillo, ¿no? La mucosa del carrillo, miramos acá y vemos esto. Y van a llamar la atención este tipo de lesión que van a ver acá, ¿no? Este tipo de lesión acá, esta de acá. Probablemente la vamos a ver más clara en la diapositiva, ¿no? Pero veamos esas lesiones aquí. Esas lesiones son las famosas manchas de Koplik. Y las manchas de Koplik son patognomónicas del sarampión. Entonces, algo que tienen que aprender a ver es manchas de Koplik, ¿no? Por ejemplo, aquí las veo más claras. Las manchas de Koplik, ¿no? Vemos eritema y adentro vemos un halo blanquecino, ¿no? Una cosa. Voy a hacer más clarito, ¿no? Entonces, ya cuando ustedes estén en su computadora lo revisan bien para que se den cuenta del tipo de lesión. Acá hay otra que es muy, ya es demasiado, es escandalosamente característico. Ya miren, no tiene mucha mancha de Koplik acá, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver cuando examinamos? O sea, al niño se le examina, se le ve el cuerpo, inmediatamente le abren la boca y miran los carrillos para encontrar las manchas de Koplik. Si las encuentran, ya prácticamente están con el diagnóstico. Ahora, si son, o sea, igual también se puede ver en cualquier estadio, cualquier persona adulta. Entonces, importante es eso, ¿no? Saber reconocer el exantema y el exantema en el sarampión y las manchas de Koplik, ahora que estamos en época de brote. Las complicaciones de sarampión, ¿cuáles son? Principalmente tenemos la otitis media, es la más común. La neumonía, que se caracteriza por tos, faringe, hipoxemia, e infiltrados pulmonares, que constituye la principal causa de muerte por sarampión. La encefalitis aguda, ¿no? Que es alteración del estado sensorio, convulsiones, déficit neurológico, que también es mortal, pero ocurre en menos frecuencia. Y hay una presentación que se da a los años, en 5, 10 o 15 años siguientes, que hay que evaluar al niño permanentemente. ¿Por qué? Porque puede presentar esta enfermedad, que es la panencefalitis esclerosante subaguda, que es un deterioro cognitivo progresivo, trastornos motores, convulsiones, ¿no? Que pueden llegar a ser fatales. O sea, que el sarampión no se resuelve
solamente cuando pase el cuadro agudo, sino hay que monitorizar a ese niño, ¿no?, durante los 10 años siguientes para ante la posibilidad de que pueda desarrollar esta panencefalitis esclerosante subaguda. Ok, ahora vamos a pasar a otra enfermedad importante también que hay que diferenciarla, ¿no?, que es causada por el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Su clínica principal es odinofagia, fiebre moderada, y cuando le examinamos la garganta le encontramos estas membranas. Usualmente las vamos a encontrar en la faringe, pero también podría haber en lesiones de piel, podría echarse más rápido. Pero cuando nosotros vemos estas pseudomembranas en faringe, ¿no?, nosotros si tratamos de mover esas membranas van a sangrar fácilmente y va a ser difícil de respirar. Entonces, cuando vemos este tipo de lesiones, nosotros debemos de pensar en difteria, ¿no? Ahora, lo que también vamos a ver es un engrosamiento del cuello, inflamación severa. Ahora, la difteria es una enfermedad producida por una enfermedad por una toxina de una bacteria que es el Corynebacterium diphtheriae, ¿no? Ahora, si bien es cierto con estas lesiones, ¿no?, lo más importante es descartar el compromiso miocárdico que puede haber, que es lo que principalmente va a llevar a la muerte. Entonces, es importante tener en cuenta ello. O sea, las pseudomembranas por un lado, pero el compromiso miocárdico, que es lo principalmente grave. La difteria tiene una vacuna, ¿no?, que es la vacuna pentavalente, que a los niños se les aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses de nacido. Lo cual nos dice que un niño con cobertura completa no debería presentar difteria. Es importante. Ahora, existen refuerzos que se van a aplicar a los 18 meses y a los 4 años. En el caso de que nosotros detectemos difteria, ¿no?, lo que tenemos que hacer es vacunarnos inmediatamente y tomar profilaxis, porque es una enfermedad altamente contagiosa. Ahora, al niño, a la persona afectada, no solamente ya cuando tiene el cuadro, lo que hay que colocarle es la antitoxina diftéria. Entonces, ese es otro detalle que hay que tomar en cuenta. Entonces, complicaciones más importantes de la difteria son la obstrucción aguda de la vía aérea, la miocarditis y la neuropatía. Entonces, en cuanto al tratamiento, entonces lo que tenemos que hacer es que si la persona está afectada con la difteria, lo que tenemos que hacer es muy rápidamente, de emergencia, tenemos que aplicarle la antitoxina para neutralizar la toxina circulante y evitar el daño cardíaco. Tiene que ser inmediatamente, no hay que esperar. No hay que esperar. Ahora, como es una bacteria y es lábil a lo que viene a ser el uso de macrólidos o penicilinas, podríamos utilizar eritromicina o los nuevos macrólidos para controlar la enfermedad. Con eso vamos a erradicar la bacteria, y al erradicar la bacteria eliminamos la producción de más toxina. Obviamente al niño hay que colocarlo en aislamiento, a la persona hay que colocarlo en aislamiento respiratorio por la posibilidad de transmitir la enfermedad a otras personas. Y el monitoreo cardíaco. Le hemos aplicado el suero antidifterico, antitoxina difterica, y hay que monitorizar a la persona. La otra enfermedad sería la tos convulsiva, ¿no? La tos convulsiva que se caracteriza por paroxismos de tos, que lo que producen es un cuadro de tos exigente, severo, que luego lo que va a producir es un cuadro de apnea y estridor laríngeo. Cuando uno evalúa a la persona, lo que presenta es una área de necrosis, ¿no?, en la zona faríngea, que es lo que le va a producir estas obstrucciones, esa obstrucción y este proceso de apnea. ¿Okay?
Es una enfermedad muy severa y también de curso muy prolongado. Aproximadamente puede dura entre 12 a 24 semanas. O sea, una persona afectada de tos convulsiva probablemente va a presentar el cuadro durante largo tiempo, lo cual puede ocasionar periodos de cuadros de paro respiratorio o cuadros de aspiraciones severas que van a complicar mucho el cuadro. Otra enfermedad que vamos a ver nosotros, que también es importante tomar en cuenta, es la varicela. Ya hemos hablado hace un rato de que esta es producida por el virus de varicela zoster. La transmisión principalmente es aérea, ¿no? Si bien es cierto, no produce mayormente cuadros mortales, produce una gran morbilidad, ¿no? Generalmente puede tener un cuadro, la mayoría de las veces tiene un cuadro que tiene un curso benigno, se puede decir. Tanto es así que muchas veces acá existe en nuestro país la costumbre de que cuando alguien tiene varicela, cuando hay un niño con varicela, la mayoría de las madres lo que hacen es acercarlo al resto de los niños para que todos se contagien y de esa manera se evite ya la transmisión, ¿no? Es una costumbre muy antigua que se hace. Es una vacuna natural. El problema es que la enfermedad no es del todo benigna porque puede producir cerebritis que puede complicar en algo el desarrollo del niño. Bien. La transmisión es por vía aérea, como le digo, ¿no? Y también las lesiones pueden solidificarse. Actualmente ya existe una vacuna para la varicela en nuestro país, ¿no? Que se aplica a los 15 meses y a los 18 meses. Y también la vacuna de varicela forma parte de la vacuna cuádruple-viral. La vacuna cuádruple-viral no se aplica a nivel nacional, ¿no? Pero sí en forma privada no se puede aplicar. El problema de la varicela es de que una vez que una persona tiene el cuadro de varicela, posteriormente el virus no se va a eliminar en su totalidad, sino va a alojarse en un ganglio. ¿Cuál ganglio? No hay forma de determinar, ¿no? Entonces, usualmente los más comunes es el ganglio del trigémino, a veces puede ser el ganglio dorsal o también los inguinales, esos son los más comunes, ¿no? Pero no hay forma de determinar cuál es el ganglio que así puede haber sido afectado. Entonces, ¿qué va a suceder? Con el paso de los años y la inmunosenescencia, entonces se puede activar el virus dentro de este ganglio y por vía anterograda afectar el dermiótomo que tiene inervado, ¿no? Entonces, si subo ubicado en el trigémino, probablemente lo que vamos a ver es un herpes zóster en la zona del rostro, del cuello. Si es dorsal, vamos a verlo en esta región. O sea, y siempre va a ser en el mismo lugar, ¿no? La persona puede tener recurrencia, sí. Y el gran problema del herpes zóster es que la lesión, lo que lesiona es el nervio. Y lo que vamos a tener es el compromiso del nervio. Entonces, la persona afectada por zóster no solamente va a tener la aparición de las lesiones vesiculares y que todos sabemos ver, sino va a tener el cuadro neurálgico, que es probablemente lo más molesto que manifiesta la persona. Entonces, muchas personas se quejan del dolor posterior a la aparición del herpes, de la neuralgia postherpética, que a veces es muy difícil de manejar, ¿no? Puede llegar a ser invalidante. Yo tengo, por ejemplo, una paciente que tiene cerca de 70 años, ¿no? Que le dio herpes el año pasado, ¿no? Y ha persistido con el cuadro de neuralgia todavía hasta la actualidad, ¿no? Y que le hace la vida muy difícil, ¿no? Por el cuadro de dolor. Entonces, la señora en algunos momentos se llevó a usar hasta opiáceos para poder calmar la molestia del herpes, ¿no? Ahora le hemos vacunado y tenemos la esperanza que con la vacuna se disminuyan las manifestaciones neurales del herpes, ¿no?
Pero la señora está actualmente no solamente con el tratamiento de acidoid, que es un tratamiento supresivo que le estamos dando ya de un año, le estamos dando analgesia, ¿no? Se le ha hecho bloqueo radicular en algunos momentos, en algunos casos, ¿no? Y ahora está con vacuna para poder controlar el tema del dolor del herpes, o sea, para que vean la magnitud que tiene ellos. Entonces, y cuando uno ve en población la presencia de herpes zóster, no es una enfermedad rara, es bastante frecuente, solamente que no se manifiesta, no lo manifiesta. Entonces, es importante tener en cuenta ese detalle. No, que a veces uno piensa, no, que el herpes se le da solamente al inmunodeprimido, y no es verdad. No es verdad. Hay gestantes con herpes, hay personas adultas sanas completamente que desarrollan herpes zóster, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta la complejidad de. Por suerte, actualmente ya existe una vacuna. Hasta hace unos años teníamos la vacuna de virus vivo atenuada, ¿no? Así como la vacuna de virus vivo para varicela, ¿no? Se había desarrollado una vacuna de virus vivo atenuado para herpes, ¿no? El problema con esta vacuna de virus vivo atenuado era que no se podía aplicar en personas inmunosuprimidas. Entonces, que generalmente eran los que más propensos a hacer herpes. Entonces, solamente se podía aplicar en inmunocompetentes, ¿no? Entonces, el problema de la vacuna de virus vivo atenuado. Sin embargo, por suerte, ahora ya ha aparecido la vacuna de células recombinantes. Esa vacuna de células recombinantes tiene la gran ventaja que se puede aplicar a toda la población, ¿no? A toda la población por encima de 50 años se podría aplicar sin ningún problema. Esto incluye pacientes con VIH, esto incluye pacientes receptores de trasplantes, pacientes con cáncer que están en quimioterapia, entonces adultos mayores de todo tipo, diabéticos, etc. Entonces, es la vacuna de herpes de células recombinantes puede ser aplicada a toda la población sin ningún problema. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, eso es importante a considerar. Entonces, actualmente existe la vacuna recombinante contra herpes zóster que puede ser aplicada a toda la población. ¿Ya? No la vacuna de virus vivo atenuado, ¿cuáles son las ventajas de la vacuna contra el zóster? ¿Ya? Las principales ventajas es que, miren, reduce el riesgo de zóster en más del 90% y la neuralgia posherpética en un 95%, 85%, lo cual es muy bueno. Previene el dolor crónico, disminuye de manera importante la ansiedad, reduce complicaciones y hospitalizaciones relacionadas con herpes, protege la calidad de vida, previene el dolor agudo, ¿no? La prevención, la protección se da por varios años. Es una vacuna segura en adultos mayores, o sea que yo le podía aplicar a todas las personas con 50 años podían aplicar, incluyendo yo, ¿no? Recomendada en poblaciones de riesgo de todo tipo, o sea, no hay problema en aplicarse a los pacientes con VIH, con cáncer, ¿no? Ahora, el esquema de vacunación es de 2 dosis, al inicio, ¿no? Y la siguiente dosis puede ser aplicada entre los 2 y 6 meses siguientes, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre vacunas en poblaciones especiales. Por ejemplo, gestantes. ¿Qué vacunas debiera tener una gestante? Durante la gestación, las importantes podrían ser influenza y la TDAP. ¿Se acuerdan que hablábamos de ETP en el niño? Ya. La ETP en las mujeres, en los adultos no puede ser aplicada, si no utilizamos una versión diferente, que es esta, ¿no? T, que es de tétanos, D de difteria, que es a una dosis menor, y AP es pertusis acelular, que es la que puede ser usada en gestantes en adultos. Por ejemplo, si quieren aplicarle a sus padres, pueden usar el TDAP sin ningún problema, o ustedes mismos, ¿no? En los pacientes con VIH, ¿qué vacunas podríamos utilizar? Usualmente las vacunas que no son de virus vivo atenuado si la persona tiene un CD4 por debajo de 200. Pues si el CD4 está por encima de 200, podríamos utilizar la vacuna de virus vivo atenuado. En el adulto mayor, ¿cuáles son las que deberíamos de recomendar?
influenza anual, neumococo y herpes zóster. En el personal de salud, todas, pero principalmente hepatitis B, influenza, COVID y sarampión, papera, rubiosa, ¿no? O la cuádruple viral también podríamos decir. Ahora, si estamos hablando de que estamos en zonas de alto riesgo, podríamos utilizar también meningitis. Personas con VIH, entonces, la vacunación es de influenza, hepatitis B. En el caso de hepatitis B, podríamos pensar en utilizar dosis doble, ¿ya? Neumococo, COVID, VPH, varicela, si es que el CD4 está por encima de 200, y fiebre amarilla también. O sea, pues son virus vivo atenuado. Pacientes con cáncer. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en los pacientes con cáncer? Principalmente hay que vacunarlos antes de iniciar la quimioterapia o la inmunosupresión. ¿Ya? Usualmente lo que vamos a pensar es en vacunas inactivadas. ¿Ya? Ahora, antes de la quimioterapia, entonces, tenemos que hacer un estimado de 2 semanas antes, para usar vacunas inactivadas. ¿No? Voy a vacunar de neumococo, voy a vacunar de influenza, entonces sé que va a recibir quimioterapia, entonces estimo 2 semanas antes de su inicio de quimioterapia y me preocupo de su vacunación, ¿no? Eso es lo que tendría que hacer. Y si voy a usar vacunas vivas, entonces tengo que pensar en un mes antes. ¿Ya? Durante la quimioterapia no se vacuna porque la respuesta inmunológica va a ser muy reducida. ¿No? Ahora, luego de la quimioterapia, ¿no? Tendríamos que pensar en colocar algún refuerzo probablemente. ¿Ya? Entonces, lo que hay que tener en cuenta siempre es pensar, ¿no?, en que la vacunación tiene que darse por lo menos con células inactivadas o vacunas inactivadas 2 semanas antes de la quimioterapia. ¿Qué vacunas son las más importantes? Las que tenemos ahí: influenza, COVID, neumococo, hepatitis, herpes zóster. Recuerden herpes zóster. Muchos quimioterápicos les dan en su quimioterapia y se les adquiere el herpes. Entonces, sobre el llovido mojado, ¿no? Entonces eso es terrible. VPH, sarampión, papera, rubiola y varicela. El virus atenuado es 4 semanas. Candidatos a trasplante de órganos sólidos y progenitores hematopoyéticos. Miren, después del trasplante lo que vamos a tener es inmunosupresión, una pobre respuesta inmune, un mayor riesgo de infecciones graves. Recuerden que si estamos haciendo el trasplante de médula ósea, entonces estamos anulando prácticamente toda la respuesta inmunológica, ¿no? Y luego vamos a tener que pensar en revacunar, ¿no? Obviamente vamos a pensar en vacunas inactivadas, ¿no? Entonces la vacuna no sería una estrategia, ¿no? Ahora, si no podemos hacer esto, entonces tenemos que plantear algo que se llama estrategia de capullo. Acá tenemos la vacuna que vamos a plantear la estrategia de capullo. ¿En qué consiste la estrategia de capullo? Por ejemplo, tenemos a una persona que le hemos hecho un trasplante de médula ósea. Pongamos el caso que tenemos acá a nuestro paciente. Entonces, una estrategia de capullo sería no vacunarla a ella, sino vacunar a todo su entorno, a sus padres, a sus hermanos, a las personas que la visitan, a sus amigos, a los médicos que la tratan, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa manera, ¿no?, el entorno sea el que protege a la persona. Recuerden que la persona está inmunosuprimida. ¿Ok? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, en eso consiste la estrategia de capullo. Entonces, proteger a la persona inmunosuprimida vacunándose todo su entorno. Así sean antivacunas, vacunas para proteger a la inmunosuprimida. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora se aparecen resfriados a saludarla.
En eso consiste la vacuna, ¿no? Y así como existe la estrategia de capullo, ¿no? Entonces, este es para el caso de niños, miren, influenza, tosferina, COVID, neumococcus, la triple viral, varicela, hepatitis, básicamente. Ahora, respiratorio sincitial probablemente. Entonces, esa es la forma de proteger a los niños, y en el caso de adultos es algo muy similar también, ¿no? Los adultos que reciben quimioterapias o adultos que están recibiendo alguna terapia inmunosupresora, hay que pensar en ello, ¿no? Porque a veces los familiares preguntan, ¿no? No es una cosa de que no lo hagan, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo mi familiar con lupus, suponte, y le estoy poniendo corticoides a altas dosis, ¿no? Entonces, y le preguntan, ¿y qué debo hacer? Dicen la familia a ustedes, ¿qué debo hacer? Entonces, probablemente la salida más rápida es, oye, ponte mascarilla, ¿no? No solamente es eso, sino hay que vacunar a que todo el entorno se vacune para proteger a la persona, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, básicamente ese es el esquema, ¿no? Ese es el esquema que bueno, podría ser ampliado, si tiene, ¿no? Sí, por ejemplo, digo meningitis, que es raro, pero se podría ampliar, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Ese es en el caso de las estrategias de capullo. Y esta es otra, ¿sí? Esta es otra que yo se las recomiendo porque estas son las que dan plata. Esta es la que nos vuelve, esta es la que nos hace vivir felices, ¿ya? Por ejemplo, la doctora quiere ir a peregrinar a Arabia Saudita, la han invitado, un jeque la invitó. Vamos a ir a la Meca, y la otra decide irse a la Meca. Entonces, si la doctora se dice a la Meca, viene y le pregunta a su amiga, le dice, ¿qué vacuna me tengo que poner para irme a la Meca? Para irte a la Meca, mira, entonces dices, ¿dónde está la Meca, doctora? En Arabia Saudita, que está por acá. ¿Ya? Ok. Entonces, ya está la Meca. Entonces, rojito es. ¿Qué tenemos? Fiebre amarilla, hepatitis, tifoidea, rabia, meningococo, encefalitis japonesa, no. Encefalitis japonesa no, cólera. ¿Ya? Incluso tifoidea. O sea, no es raro que ya en las migraciones a la Meca, parece mentira, no es raro que en las migraciones a la Meca hayan cuadros, epidemias de meningitis o cosas así, no es raro. Imagínense medio mundo dando vueltas alrededor de la cama. Es una cosa impresionante. Aparte de que no nos dejan ir a la Meca porque no somos árabes. Es una situación. Pero, por ejemplo, la doctora se va de luna de miel a la India, ¿no? Se va de luna de miel a la India. Entonces, si se va de luna de miel a la India, entonces, ¿qué cosas tiene que ponerse? ¿No? Acá está la India, cólera, tifoidea, ¿no? Encefalitis japonesa, ¿no? Fiebre amarilla, ¿no? Tiene que ponerse. Si no, se va a acordar de mí, ¿no? Es más, le cuento una chiquita. Tuve una doctora, era una bióloga famosísima, es una doctora que ha liderado los primers de Batanera, que es Palmiro Carlos, una bióloga muy famosa, ¿ya? Y me dice, ¡Aldo! Aldo, me voy a la India. Quiero ya sabes. Sinceramente, sí. ¿Qué vacunas me debo poner? Entonces yo atrás a la India, entonces le hice todo su listado de vacunas. Y entre su listado de vacunas le dije, acá no está, le dije, ponte polio, ¿ya? Pero ponte polio, la de sus unidades, ¿no? Inyectable, ponte polio inyectable. No te pongas la otra polio, la oral,
porque la polio oral solamente se usa en niños. Eso, acuérdense, no. Se pone inyectar, porque la polio inyectar es inactivada. Entonces me dicen, sí, porque, ¿y cuánto te cuesta la polio? Sale 300 soles. Entonces, como la lista de vacunas que se tenía que poner salía como 1.500 soles. Yo feliz de la vida, ¿no? Porque yo voy a pasar la factura, pero bueno, entonces ella decidió decir, ya vengo, se llevó su factura, entonces se llevó la relación de vacunas, ¿no? Y después, a los unos días agarró y dice, me voy a poner estas. Ya. A los 3 días me llamó porque tenía una diarrea que no se le pasaba nada. Sí, me da diarrea. Entonces, ¿qué ha pasado? Entonces, ¿qué resulta? De que, como en el ministerio hay polio oral, ¿no? Entonces, por ahí saberlo todo. En esa época todavía no había chat y tipo que preguntar. ¿No? Entonces, saberlo todo, agarró y dice, ¿por qué vas a gastar en la inactivada? Usa la polio oral. Se metió las 2 botellas de polvo. Gratis se la llevaba. Se la llevó gratis. Porque, o sea, la diarrea que le dio era como para que no se olvide, ¿no? Porque tuvo como 5 días de diarrea, tuvo que postergar el viaje hasta que salga del problema, ¿no? Porque la tuvieron que terminar hospitalizando, observarla, porque al inteligente que le recomendó que economice plata, por economizar 200 soles, ¿no? Agarró y se puso la polio oral y le vino una diarrea que no se va a olvidar nunca en su vida, ¿no? No quiero decir quién es, porque sí sé quién fue el que recetó eso. Recuerdo que se arrepentía, se arrepentía de Telquina, no lo quería ver tampoco, porque por la torpeza que hizo, pero realmente es eso. No use polio oral en adultos, así sea gratis, ¿no? Porque produce una diarrea que y como le digo, se la llevó gratis, porque pudo haberle producido parálisis por polio. Y esa sí no se la quitaba nada, ¿no? Entonces, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. Entonces, hay que tener el tema de esas recomendaciones claras. La encefalitis japonesa, ¿no? La encefalitis japonesa, si bien es cierto, se llama japonesa, mucho que no afecta en el Japón, pero de todas maneras se quedó ocurriendo. Por ejemplo, mi hijo que se fue al Japón y estuvo 2 años ahí, oye, ¿estás vacunado contra la encefalitis japonesa? No, papá, pero vacúnate, quiero saber cómo es la vacuna. Vacúnate y mándame el frasquito, porque hasta ahora no la conozco la bendita vacuna. Y yo soy fanático de la vacuna, si no me la han mandado. Entonces, la próxima vez ya no se vaya, porque es parte de no lo hacer caso. Pero sí, la encefalitis japonesa es una enfermedad severa que da desgracia. Y que no hay vacuna acá en el Perú para eso. Tienen que ir a los Estados Unidos para vacunarse. No debe ser que recomienden, ponte encefalitis japonesa. ¿Quién tiene? El doctor Boquetti, yo no las encuentro. Vacunas, entonces nuevas vacunas. Miren, este es un tema muy prometedor con respecto a las nuevas vacunas. Miren, tenemos actualmente a esta vacuna, que es la vacuna del virus respiratorio sincitial, que actualmente ya está en nuestro esquema de vacunación nacional, ¿no? Nuestro actual ministro, ¿por qué voy a hablar bien de nuestro actual ministro, el doctor Velasco, ¿no? La compró. Y cuando la compré, lo llamo y digo, Cholo, lo mejor que has hecho en todas tus gestiones es comprar esta vacuna. Porque ha comprado la vacuna de respiración sincitial y ya se le puede poner a los niños, a los adultos, una enfermedad terrible. ¿No? Y como la vacuna apareció hace 2 años y ya estamos en el Perú, ya la tenemos. O sea que es mejor que figurita de Panini. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. Embarazadas y adultos mayores que se pueden utilizar, ¿no? Esa es otra vacuna que está apareciendo, que tiene sus altibajos actualmente, es esta, la vacuna de dengue, ¿no? Que sus compañeros también hablaron de la Qdenga, ¿no? Entonces, que es la que se está aplicando actualmente en algunas zonas endémicas del país, ¿no? Y que últimamente ha habido algunos problemas en el Brasil, pero yo creo que pueden ser salvables, no creo que sea tan trágico eso.
puede ser salvable el tema de la vacuna con el dengue. De todas maneras, para vacunar con dengue nosotros tenemos que tener el objetivo de lograr coberturas altas. Si están ustedes haciendo suceder en una zona de dengue, entonces piensen en eso. Tengo vacuna con dengue, entonces correteo a todos para lograr tener muy buenas coberturas y poder bloquear el dengue, ¿no? Entonces es importante tener el caso de dengue. Esta es otra vacuna muy prometedora y que ha aparecido y que se está aplicando en el África. No se aplica en Latinoamérica, se aplica en el África, en zonas endémicas, y se aplica a niños. La vacuna contra malaria falcipa, ¿no? Que también está teniendo buenos resultados y que se está aplicando en esta zona principalmente. Todavía no se ha diseminado, pero está en desarrollo, ¿no? Después existen otras vacunas que también están en desarrollo, que son las que ven ahí más abajito, ¿no? De las cuales probablemente las más importantes sean la de tuberculosis, la de Zika, la de VIH. Es un gran problema, ya tenemos 30 y pico de años tratando de sacar una vacuna para VIH, no se ha conseguido, pero no hay que lamentarnos, porque gracias al desarrollo obtenido por la elaboración de vacuna de VIH, es que tuvimos una vacuna que pudo combatir el COVID, ¿no? Entonces, de ahí apareció las vacunas de mRNA mensajero, ¿no? Que actualmente están dando mucha esperanza para el manejo de muchas enfermedades como el ébola u otras más. Entonces, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, las vacunas han salvado a más de 154 millones de vidas en los últimos 50 años. Yo diría mucho más. La disminución de las coberturas vacunales van a favorecer la reemergencia de enfermedades. El sarampión, la difteria, la tos ferina, ¿no? Actualmente constituyen una amenaza en la salud pública justamente por las disminuciones de las coberturas. Y eso lo tenemos que entender. Y eso nos obliga a nosotros a tener un adecuado entrenamiento para poder detectar, ¿no? La vacunación requiere estrategias específicas en gestantes, como hemos visto, en personas con cáncer, candidatos a trasplantes, ¿no? Como hemos hablado también las estrategias de capullo, en viajeros, ¿no? Actualmente cuando una persona viaja, no solamente tiene que preocuparse de sus pasajes de avión, que se desayune en el hotel, sino de las vacunas que se tienen que poner, ¿no? Y también el manejo de pacientes inmunocomprometidos. Hay nuevas vacunas que están apareciendo y probablemente van a ser muy prometedoras, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta ello, ¿no? Entonces, y como les decía, siempre para terminar hay que decir una cosa. Hemos pasado un mes, o 2 o 3 meses hablando de infecciones, ¿no? Entonces, probablemente cuando hemos hablado de infecciones, siempre hemos hablado de la infección, la prevención y el tratamiento, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es de que la investigación en las enfermedades infecciosas no se termina con el tratamiento, ¿no? La investigación en enfermedades infecciosas tiene necesariamente que terminar con el desarrollo de una vacuna preventiva contra la enfermedad, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. O sea, no solamente hay que desarrollar el antibiótico, el gran antibiótico o el gran antiviral, sino hay que desarrollar la vacuna. Ejemplos tenemos muchos. Bartonella, ¿no? En el Perú, la Bartonella es un gran problema, ¿no? Sin embargo, los únicos que tenemos que investigar de Bartonella somos nosotros, porque no es problema en otra parte. Y dentro de nuestra investigación tiene que ser también encontrar una vacuna contra la Bartonella, ¿no? Flaco favor le hacemos a Carrión si no encontramos una vacuna contra la Bartonella. Leishmania, isoplasmosis, Chagas, ¿no? Todas esas enfermedades requieren desarrollo de vacunas y solamente depende de nosotros, ¿no? Entonces, ese es el gran problema y es el gran reto para el desarrollo posterior de lo que viene a ser el manejo de enfermedades infecciosas. Bueno, entonces, con esto ya hemos terminado en lo que me corresponde al curso y a mí, ¿no? Y la próxima vez que me vea va a ser tomándoles examen o de jurados de sus tesis. Okay.